Muy buenos días, tardes, noches para las personas que se unen a nuestro seminario el día de hoy. Ya es nuestro segundo seminario del año. Para esta oportunidad hemos invitado a Marcia Montedomico, si es así, creo, para que ella nos comente un poco sobre su propuesta de trabajo, sus estudios, un tema bastante interesante. Su presentación ha sido titulada Aclimatación fisiológica y estructural progresiva del cerezo dulce a un sistema agrovoltaico dinámico. Marcia, un poquito de hablar sobre Marcia. Marcia, ella es ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad de Chile y actualmente es candidata al doctorado en el programa de Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora del Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Marcia desarrolla investigación y actividades de divulgación en torno a sistemas agrovoltaicos, abordándolos desde múltiples perspectivas, entre ellas la ecofisiología, un tema que nos atañe a todos aquí, la relación suelo-planta y el uso del suelo. Marcia, bienvenida. Primeramente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este es un espacio para todos aquellos amantes de la fisiología y la ecofisiología vegetal. Compartimos nuestros estudios, nuestras experiencias con toda la comunidad latinoamericana y bueno, esperamos que sea un seminario interesante, que nos traiga bastante conocimiento, apertura de ideas, nuevas fronteras en las cuales podamos explorar. Y solo recordándote, más o menos el seminario tiene una duración de 40 minutos y unos 10 15 minutos de preguntas. Para los que nos están acompañando, preguntas se pueden hacer a través del chat o simplemente ustedes piden la palabra y de forma rápida las iremos desarrollando. También esta charla será divulgada a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros a través de nuestras redes de comunicación les estaremos compartiendo los links. Entonces, una vez más, Marcia, bienvenida y el público es tuyo. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Marco Garrido por invitarme. Voy a compartirles pantalla. Yo les voy a presentar una parte, un avance de lo que son los resultados de mi investigación, particularmente. Parece. Profesor Guía. ¿Se escucha bien, Carlos? Sí, tuviste un poquito de interferencia, pero ya está ok. Sí, ok, voy. Primero quiero darles un poco de contexto de por qué, dónde se sitúan los sistemas agrivoltaicos, ¿verdad? Y para eso necesito llevarlos a este tema del cambio de uso de suelo a nivel mundial. A nivel mundial, según una publicación del año pasado, se muestra que más del 40% de los suelos que tienen paneles solares son suelos agrícolas. ¿Ya? Y esto se intensifica mucho en la Comunidad Europea. En Europa esto es bastante más intenso que en otras partes, más del 40%, pero a nivel mundial es del 40%. Y en Chile, que es el país donde estoy haciendo mi estudio, en la zona central de Chile, que es agrícola, también está ocurriendo este fenómeno. Entonces el cambio de uso de suelo ya no es solamente por plantaciones, por agricultura, por viñas o urbanos, sino que también por plantas solares fotovoltaicas. Se cuenta que más del 60% de los paneles fotovoltaicos en la zona central están ubicados sobre suelo agrícola. Y pasando a mi área de estudio, el área de estudio que yo voy a referirme es, esto, ¿cómo lo hago? Láser, ya. Es en esta zona, en la zona central de Chile, ¿ya? Que es la región de O'Higgins. Entonces, en la región de O'Higgins
hay en operación actualmente 100 plantas fotovoltaicas, más de 100 plantas fotovoltaicas que cubren alrededor de 1.300 hectáreas. Pero también hay aprobadas otras 26 que cubren 1.900 hectáreas. Entonces, si esto sigue su curso, tendremos alrededor de 3.700, 3.800 hectáreas de paneles fotovoltaicos en la región de O'Higgins, que es principalmente agrícola. Frutal, hay frutales y también hay horticultura y cereales. ¿Y qué es lo que hemos visto? Esta es la región, ¿verdad?, de O'Higgins. Hemos visto que el 85,5% de los proyectos se instala sobre terreno agrícola. Si se fijan en el mapa, el color amarillo claro es terreno agrícola según el Catastro Nacional y los puntos rojos son las plantas fotovoltaicas en operación y los morados son aquellas aprobadas, ¿verdad? También hay en prueba y en construcción. Pero podemos ver que una gran parte se está instalando sobre suelo agrícola. ¿Y en qué suelo? En suelo de capacidad, de clase de capacidad de 1, 2 y 3. Capacidad de uso, perdón. 1, 2 y 3, principalmente. Más del 60% de los proyectos se instalan sobre suelo principalmente agrícola y de muy buena calidad, ¿ya? Sobre todo en la clase 3 están más ubicados. Entonces esto genera lo que en Europa es súper claro y acá está sucediendo en algunas partes del país, esta competencia por el uso del suelo. Entonces se entiende, ¿verdad?, que el uso tradicional del suelo como excluyente o para energía o para agricultura, pero lo que plantean los sistemas agrivoltaicos es que se puede hacer este doble uso de suelo, esta cosecha dual de energía y de alimentos. En Chile actualmente existen varios pilotos que están probando estos tipos de sistemas a lo largo de distintas zonas geográficas. Se están probando pilotos pequeños con hortalizas, con berries, con plantas suculentas, con frutales, de los cuales solamente uno es de capacidad comercial, ¿ya?, que es al que yo me voy a referir y de donde estamos realizando el estudio. Pero en general existe este desarrollo, se puede ver a lo largo del país de distintas iniciativas. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué le pasa al cultivo que está asociado a un sistema agrivoltaico? En general, estos sistemas cambian el microclima, ¿verdad? Cambian la radiación, la temperatura, el patrón de precipitaciones, la humedad del viento, producen energía y reducen emisiones, se supone, y producen energía para agricultura también, pero también afectan el cultivo, ¿verdad? Acá se puede ver que pueden afectar la fisiología del cultivo, el crecimiento, el desarrollo, el uso del agua y la productividad o el rendimiento. Y también tienen un impacto en el suelo que está bajo ellos. Se ha visto aumento de materia orgánica, cambio en los nutrientes, la temperatura también es menor, el contenido de agua es mayor y así. Y en cuanto a la biodiversidad, hay resultados no concluyentes, digamos. Por un lado, las plantas fotovoltaicas podrían fragmentar hábitats, pero también pueden ser un hábitat para polinizadores, también afectan algunas especies específicas como los murciélagos, qué sé yo, los desorienta, pero también se ha visto mayor diversidad de insectos porque funcionan como hábitats, ¿verdad?, más amables para ciertos insectos. Entonces, yendo más al detalle, y que esto después va a servir para lo que les voy a contar, que se ha visto, ¿verdad? Esto es en el norte de Inglaterra, que disminuye la radiación fotosintéticamente activa. En general, en los sistemas agrivoltaicos se consideran estas zonas: una zona que está debajo del panel, que es full sombra, una sombra parcial, que a veces le llega sol y a veces sombra, una no sombra, digamos, sol, que está entre medio, y una zona de control. Entonces, se ha visto que es súper esperable que la radiación disminuya, pero también se ha visto que la radiación difusa aumenta bajo los paneles, ¿ya? Esa es
un efecto súper claro. Otro efecto también que se ha visto bastante, esto lo muestra un estudio en Oregon, en Estados Unidos, sobre el suelo, ¿verdad? Que hay un mayor uso eficiente del agua, el suelo contiene mayor contenido de humedad. Acá podemos ver la planta y sus zonas de muestreo. Y se ve lo siguiente, que en la parte superficial, tanto en la superficial como en la profunda es más grande el impacto. La, Bajo los paneles existe mayor retención de agua a lo largo del tiempo. O sea, si nos fijamos en el cuadrado negro, que está en la zona full covered, o sea, la zona de sombras y full sombra debajo del panel, podemos ver que partiendo de un mismo nivel de agua, a lo largo de los días, esta agua disminuye, pero se mantiene más en la parte que tiene más sombra, ¿verdad? Y esto es mucho más fuerte cuando es más profundo el suelo. Acá hasta 20 centímetros, acá hasta 60. En comparación con la zona de control fuera del sistema o la zona incluso entre paneles que es más soleada. Y esto es en cuanto a la profundidad también, ahí está la profundidad, ¿verdad? Esto va aumentando también el contenido de agua. Mientras más profundo, ¿verdad? En un periodo seco se mantiene con mucho mayor contenido de agua que en un periodo lluvioso. Otro impacto en la planta, este es un estudio realizado en Bélgica sobre manzanos con sombreamiento parcial. Se ha visto que el área foliar específica es mayor en la zona sombreada que en el control a lo largo de las 3 temporadas que se midieron. El verde podemos ver que es la hoja, ¿verdad? El Specific Leaf Area a lo largo de 3 temporadas versus el control es considerablemente mayor, que es obvio, ¿no? Una adaptación a la falta de radiación directa de luz. Este es un estudio también en Bélgica, pero sobre perales, donde también algunos datos solamente les traje, también se evaluaron el grosor de la hoja, y acá se ve que el del agrivoltaico es menor, también el área de la hoja que es casi igual, no hay diferencia entre la zona control y la zona agrivoltaica, y el Specific Leaf Area, o el área foliar específica, es mayor en la zona agrivoltaica como es de esperarse. En cuanto a la clorofila, también se ve que en ambas temporadas, ¿verdad? En las mediciones tempranas dentro de la temporada, la clorofila era mayor, pero tendía a igualarse en la zona tarde de la temporada, y eso ocurrió las 2 veces que se midieron. Sigo. También el efecto del sombreamiento en la absorción de carbono y la transpiración se ha estudiado, esto es en Alemania, ¿verdad? Que cuando hay agua suficiente, el sombreamiento hace que se produzca finalmente, o sea, que disminuya el rendimiento, disminuya la tasa de asimilación, las que están bajo la sombra, ¿verdad? Pero en zonas de sequía o de escasez hídrica es al revés. Las que no están cubiertas, ¿verdad? Reducen su capacidad de asimilación de carbono, ¿verdad? Porque están bajo estrés, versus las que sí están con una cierta sombra que aumenta y finalmente aumenta en el rendimiento. Los cerezos, este es un estudio que se realizó en el sur de Francia, que por un lado mostraba la disminución del fruit cracking, de la rajadura del cerezo, por heladas y lluvias fuera de temporada, dado principalmente por la protección del panel, pero también había otro que tenía que ver con las olas de calor. Y acá también hubo una caída de hojas mucho, mucho menor en la zona que estaba bajo el panel. Estas son cosas bastante obvias que uno podría pensar que sucede cuando la planta está bajo sombra y está menos estresada. Y por último quería traerles esto de que este es un estudio, una sistematización que se hizo para ver el rendimiento de muchos cultivos cuando se le aplica distintos porcentajes de sombreamiento. Entonces en el gráfico podemos ver que acá está el 100% de la producción y el 100% de la irradiancia,
que mientras va disminuyendo, algunos cultivos se van comportando de distinta manera, o disminuyen su producción o la aumentan versus el 100%. Y podemos encontrar que el cherry, el cerezo, aumenta con una cierta disminución de la irradiancia, en aproximadamente un 25%, podemos ver que su rendimiento aumenta. O sea, este tipo de cultivo se ve favorecido con una cierta sombra. Después, si va aumentando, si aumenta aún más, por lo menos acá hay otra cruz, no estaría funcionando tan eficientemente. Aquí. Bien, entonces ahora voy a pasar directamente a mi estudio y a los resultados que he visto. Y acá el estudio que yo realicé es un sistema agrivoltaico llamado Isla Solar, que está en la región de O'Higgins, sobre cerezos, y que lo desarrolla la empresa O-Energy, que es una empresa energética chilena que instaló este sistema en O'Higgins. Entonces ahora les muestro, esto es una mirada panorámica del sistema. Es un sistema agrivoltaico con sun tracking, lo que quiere decir que estos paneles son dinámicos, por eso el título de la presentación, y hacen un sun tracking, un seguimiento del sol. Están todo el día siguiendo el sol y se mueven en esta dirección. Entre medio de estos paneles, que son muy grandes, hay dos hileras de cerezo. ¿Ya? La zona agrivoltaica es de 24 hectáreas y la zona control de 10 hectáreas. La plantación, el plot que yo tomé, tiene la misma variedad, Santina, Porte Injerto Maxima, el mismo sistema de conducción en Betrellis, tienen riego por goteo y la distancia de plantación es igual. Considerar que este sistema fotovoltaico fue instalado en 2022 y las plantas en 2023. Por lo tanto, son plantas que crecieron junto con el sistema agrivoltaico. Utilizamos para este análisis son tres. El tratamiento de la zona control. ¿Se escucha bien me escuchan bien? Si pueden hacer dedito porque parece... La comunicación está bien. Hace unos segundos que se interrumpió, pero ya está ¿Está retomando inestable? bien. Sí, pero no es mucho. Las interferencias Voy a... son por no, corto tiempo. ya, si es mucho, me dicen y me cambio de red. Vale, listo. Ok, ¿Ya? yo te aviso. Si llega a molestar. Ok, son tres tratamientos entonces. El tratamiento cero, que es la zona control, que pueden ver acá sin paneles, que está ubicado en el predio de acá al fondo. El tratamiento uno, que es la agrivoltaica este, exposición este, que está al lado de acá. Y el tratamiento 2, que es la agrivoltaica oeste, que está con exposición oeste. Acá la diferencia principal es que a la que está en verde, ¿verdad? Los puntos verdes, la agrivoltaica este, le llega la sombra durante la mañana y a la oeste durante la tarde. Y eso causa pequeñas diferencias en el desarrollo de la planta. Los análisis que se llevaron a cabo son los siguientes. Primero, un análisis de la fenología, ¿ya? Se evaluaron los estados fenológicos en los dos sitios. Me olvidé de mencionarles que estos puntitos morados son un sistema de monitoreo que monitorea la temperatura y la humedad del aire y la temperatura y la humedad del suelo, sí, y la radiación. Entonces se hicieron análisis de fenología, ¿verdad? Mensualmente entre septiembre y marzo. Se estimó también el contenido de clorofila con un clorofilómetro, ¿ya? O sea, se estimó el contenido relativo, el índice de contenido relativo de clorofila, también mensualmente entre septiembre y marzo en ambas temporadas,
Y para ver el crecimiento vegetativo se midió el diámetro del tronco, que como al ser juveniles era un eje que estaba creciendo recién, muy pequeño, el largo de los brotes, el largo de entrenudos, el índice, el área foliar específica. También durante estas dos temporadas, 2024 y 25-26. O sea, 2024-2025 fue la primera, 2025-2026 la segunda. Según el monitoreo climático de estos sistemas, la radiación, se suponía que estos sistemas tenían una radiación de alrededor del 30%, eso es lo nominal. Sin embargo, en esta temporada pudimos ver que la radiación disminuyó de alrededor del 10% entre ambos sistemas. No es mucho lo que porque como están al lado y tienen este movimiento, no es tanta la disminución de la radiación. Y también este sistema evalúa esta plataforma, la evapotranspiración diaria, que también es mayor en el sistema, en el control. Y acá entonces vamos a ver el contenido relativo, el índice de contenido relativo de clorofila, ¿verdad? Donde pudimos ver que en ambas temporadas el contenido de clorofila en las plantas que están en el sistema agrivoltaico es mayor en ambas temporadas, y esta diferencia se intensifica en la segunda temporada, y esto solamente considerando este 10% de reducción de la radiación. El aumento de clorofila por unidad de área foliar es una respuesta clásica a la aclimatación de la sombra. La planta maximiza la captura de luz disponible, incrementando la densidad de pigmentos fotosintéticos. Que esta respuesta se intensifique en la segunda temporada y no se atenúe es muestra de una aclimatación progresiva y no de un estrés transitorio. En cuanto al Specific Leaf Area, el área foliar específica es significativamente mayor en los árboles agrivoltaicos en ambas temporadas, con hojas más grandes y más delgadas por unidad de materia seca. Las diferencias, aunque son consistentes, se reducen hacia el final de la segunda temporada, sugiriendo que la respuesta morfológica podría estar estabilizándose a medida que las plantas van madurando, los árboles van creciendo en el ambiente agrivoltaico. La mayor SLA, ¿verdad?, es la respuesta clásica a la aclimatación a baja irradiancia. Hojas con mayor superficie de captura por unidad de inversión de carbono, junto con el aumento de la clorofila que vimos, configura una estrategia foliar coherente y coordinada de maximización de la captura lumínica. Entonces, si el contenido de clorofila no muestra un ajuste bioquímico, el SLA no muestra un ajuste estructural, ¿ya? Pero ambas respuestas apuntan a la misma dirección, que es una hoja que se está rediseñando para funcionar eficientemente con menor luz. En cuanto al diámetro del tronco, las plantas que estaban en el sistema AB presentan consistentemente menor diámetro de tronco que el control en ambos, en términos absolutos, en ambas temporadas en términos absolutos. Esto ocurre con una reducción, como dijimos, del 10%. Entonces, una lectura rápida sugeriría que el sistema agrivoltaico suprime el crecimiento, pero el diámetro absoluto de un árbol joven es una variable con memoria, es decir, refleja las diferencias acumuladas desde el inicio, no necesariamente la tasa de crecimiento actual. Entonces, estos árboles partieron bajo condiciones de menor radiación, ¿ya? Partieron igual, los dos son plantas de viveros, tenían la misma edad, pero unas partieron creciendo con menor radiación. Entonces, la diferencia de diámetro absoluto es el registro histórico de este ambiente modificado, pero no una señal de deterioro fisiológico activo. Por eso también quisimos evaluar el crecimiento relativo del tronco. Entonces tomamos la primera fecha de la temporada y la última fecha de la temporada y vimos la tasa de crecimiento. Entonces, cuando se evalúa el crecimiento proporcional, cuánto creció cada planta respecto de sí misma, las plantas agrivoltaicas igualan o superan al control. En la segunda temporada del agrivoltaico muestra una tasa de crecimiento relativo significativamente mayor al control. Entonces, este resultado disocia el efecto del ambiente sobre el tamaño acumulado del efecto sobre la capacidad de crecimiento actual. Es decir, las plantas AB agrivoltaicas son más pequeñas,
pero están creciendo igual o más rápido. Una planta bajo su presión sostenida reduce su tasa de crecimiento. Lo que vemos aquí es lo contrario. Un árbol que ha ajustado su fisiología al ambiente lumínico disponible y mantiene o incrementa su eficiencia de crecimiento, lo que es una muestra, ¿verdad?, del proceso de aclimatación que estamos viendo. O sea, el diámetro absoluto nos dice dónde están hoy, pero el crecimiento relativo nos dice hacia dónde van. Entonces, eso es lo que queremos ver, la viabilidad de este sistema. También medimos el largo de brotes, que muestra resultados similares. En la temporada 1 el largo de brotes fue equivalente, no hubo diferencias entre agrivoltaico y control durante toda la temporada, pero en el 2 sí se mostraron brotes más largos en noviembre y diciembre, que son los meses de mayor crecimiento, ¿verdad?, comparado con el control. Entonces, la diferencia aparece la divergencia, digamos, aparece en el periodo de mayor elongación activa, en noviembre y diciembre, no al inicio ni al final de la temporada. Entonces el sistema agrivoltaico no suprime el crecimiento de brotes y en la temporada 2 lo acelera. Estos resultados son coherentes con el resto de los análisis que estamos viendo, de la tasa de crecimiento, ¿verdad?, de la aclimatación de las hojas para situaciones de menor luz, y que vaya convergiendo hacia el final de la temporada también es consistente con un patrón de elongación que se completa en todos los tratamientos. O sea, al final llegan como a una longitud similar. Y por último, lo que vimos en cuanto a fenología, las plantas mostraron brotación anticipada en septiembre y senescencia más temprana en marzo, en las plantas agrivoltaicas en comparación con el control. La floración ocurrió en el mismo momento en todos los tratamientos, ¿ya? La diferencia fenológica, por lo tanto, no afecta el periodo reproductivo. Una brotación más temprana y una senescencia anticipada son consistentes con una estación de crecimiento vegetativo modificada bajo menor radiación, no con estrés, sino con un calendario fenológico ajustado al ambiente agrivoltaico. Y la temperatura ambiente, los datos mostraron que la temperatura ambiente en ambos sectores fue prácticamente igual, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura no estaría explicando esta diferencia. Sí, el candidato a explicarla es la radiación, ¿verdad? La radiación, sí, con esta pequeña disminución de la radiación pudimos ver de que sí existen algunos cambios, ¿verdad?, a nivel fenológico. Entonces, menor irradiancia bajo los paneles modifica el balance de señales fotomorfogénicas que regulan la entrada y salida de la dormancia. Un mecanismo consistente, ¿verdad?, con la aclimatación que estuvimos progresiva, observada con el contenido de clorofila y con el specific leaf area. Y como síntesis, ¿verdad?, nosotros apuntamos a que esto es una aclimatación, no una respuesta a un estrés. El sistema agrivoltaico generó un ambiente de menor radiación sin alterar la temperatura. Una reducción del 10% en radiación global fue suficiente para desencadenar respuestas fisiológicas y morfológicas consistentes en ambas temporadas, sin diferencias detectables en temperatura ni humedad entre tratamientos. Las plantas agrivoltaicas se aclimataron progresivamente a la sombra parcial, ¿verdad? Mayor contenido relativo de clorofila, mayor specific leaf area, anticipada, senescencia más temprana. Son respuestas coherentes y complementarias y todas apuntan a este ajuste fisiológico activo al microambiente modificado. La aclimatación se intensificó entre las temporadas, ¿verdad? La divergencia de agrivoltaico versus control en contenido relativo de clorofila aumentó de la temporada 1 a la temporada 2. Y esto distingue, ¿verdad?, aclimatación estable de una respuesta transitoria al estrés. El crecimiento relativo disocia el tamaño de la vitalidad, ¿verdad? Vimos que en agrivoltaico superó al control en el crecimiento relativo del tronco. Las plantas son más pequeñas en términos absolutos, pero crecen igual o más que el control. Y la temperatura no explica las diferencias fenológicas, como dije, sino que la brotación anticipada y la senescencia más temprana en agrivoltaico ocurren sobre una temperatura ambiente prácticamente idéntica a la del control.
O sea, es la radiación, no la temperatura, la que podría estar explicando el calendario fenológico ajustado. Los resultados fisiológicos son elocuentes, sin embargo, las implicancias productivas permanecen abiertas. 2 temporadas de monitoreo demuestran esta aclimatación estructural y fisiológica progresiva, pero el impacto sobre el rendimiento y la calidad de la fruta quedará determinado con la primera cosecha en la próxima temporada este año. Ya, estamos esperando entonces que tengamos la primera cosecha para poder ver efectivamente cómo cambia el rendimiento y la calidad de los frutos. Con esto quiero cerrar, contarles que en el Agrivoltaic Lab de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Es un equipo de trabajo interdisciplinario donde abordamos estas problemáticas desde múltiples miradas, ¿verdad? Desde la agronomía, pero no solo, también desde la ingeniería eléctrica, también desde las ciencias sociales y desde los recursos naturales. Miramos estos sistemas que son intrínsecamente multidisciplinarios para poder dar respuesta, ¿verdad?, a las preguntas y soluciones que sean eh, sostenibles en el tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante para ustedes. Bueno, Marcia, muchas gracias por interesante tema. Yo creo que es la ventana que tenemos para el futuro en tratar de hacer ese tipo de ajustes y obviamente la maximización de la energía solar para múltiples funciones. El caso de la agricultura, el caso que tenemos hoy en día con colectar energía directamente a través de paneles solares. Bueno, tenemos unos 10 minutos aproximadamente para nuestras preguntas. Entonces, quien esté interesado, por favor, simplemente levanta la mano o a través del chat no lo hacen saber. Entonces, ¿quién puede estar interesado a hacer sus aportes, opiniones respecto al tema que Marcia nos trajo a nuestra área virtual? Yo tengo una pregunta. Dale, línea. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok. Marcia, muchas gracias por tu charla, súper interesante y todavía, sé que todavía no tienen los datos de producción o de, sí, como de biomasa o de masa producida en las frutas, pero quería saber si tú crees que estas ramas más largas que las plantas están produciendo pudiesen tener más yemas y que en un principio pudiesen tener una mayor producción o quizá eso no esté relacionado como con la capacidad de carga de la rama o la capacidad de producir tantos frutos. Mira, lo que pudimos ver este año en la fenología fue que había más flores, ¿verdad? Más yemas y más flores, o sea, más reproductivo en la zona control. Pudimos ver que efectivamente en la zona agrivoltaica brotó antes, ¿verdad? La floración fue más o menos similar, pero fue mucho menor. No sé si mucho menor, no lo evaluamos así porque era muy poquito, pero se vio así a vista de ojo como primer olfato que en la zona agrivoltaica, o sea, control, había mayor cantidad de flores. Por lo tanto, es posible que haya mayor cantidad de frutos, que es muy coherente con otros estudios, ¿verdad? Que les mostraba el de peras, que efectivamente disminuye el rendimiento. La calidad se mantiene, pero disminuye el rendimiento. Por lo tanto, es muy importante. Al final estamos en agronomía, eso es lo que importa, ¿no? O sea, sobre todo en este tipo de cultivos que son, por lo menos en Chile, de exportación. Son cultivos que les interesa mucho salir temprano en la temporada, les interesa mucho la calidad, ¿verdad? Y el rendimiento, por lo tanto, el objetivo de esto tendría que ser. Entonces ahí se abre, y perdona que me explaye, pero ahí se abre una segunda derivada de estos sistemas que son el agrotracking. Como les mostré yo, actualmente este sistema funciona con sun tracking, es decir, los paneles están siguiendo el sol, pero uno puede programarlos para que no siempre hagan eso, sino que deje pasar la luz cuando la planta más lo necesita. Si nosotros definimos que el cerezo necesita, ¿verdad?,
en su estado de latencia, necesita, ¿verdad? Este estímulo de la luz para salir rápido, para poder también formar la cantidad de yema. Lo necesita temprano en la temporada, ¿verdad? Antes de entrar a la brotación, esto se puede manejar, ¿verdad? Uno puede manejar siempre tratando de buscar un óptimo y no sacrificar ninguno de los dos sistemas productivos, pero sí se puede manejar dejando, por ejemplo, pasar la luz durante toda la mañana y seguir al sol en la tarde, por ejemplo, hacerle sombra en la tarde. Se podría, entonces no se perdería toda la producción de energía y se beneficiaría la producción de cerezo. Ese es un tema que acá en Chile por lo menos estamos empezando a estudiarlo y estamos empezando a hacer pruebas qué pasa con este agrotracking. Ok, muchas gracias, Marcia. ¿Alguien más con preguntas, opiniones, sugerencias? Bueno, Marcia, yo tengo, bueno, me parece interesante la propuesta que acabas de proponer respecto a esas ventanas de luz, ¿no? Porque realmente de acuerdo a tus resultados, lo que yo veo es que en el caso del cerezo hay una prolongación de la fase vegetativa y eso de alguna manera puede correr ese flujo metabólico que hay entre la conexión de la fase vegetativa y la fase productiva. Quizás, desde mi punto de vista, cultivos de hoja, llámese hortalizas, que no envuelvan frutas, digámoslo así, tendría un poco más de sentido en el hecho de que fisiológicamente la planta o el órgano económico de interés no se vería tan sacrificado, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿cuál sería el papel de la plasticidad vegetativa en toda esta historia? Wow, yo creo que ahí estás abriendo estás haciendo un statement súper interesante y creo que es lo que muestra la evidencia finalmente, ¿verdad? Que los cultivos que se ven, que se han visto más favorecidos con este sistema de sombreamiento, han sido las hortalizas de hoja, claramente, ¿verdad? Y específicamente en zonas de semiáridas, ¿no? De alta radiación, tal vez. Porque en zonas de baja radiación esto funciona al revés, ¿no? O sea, ya hay poca radiación, estoy hablando de Inglaterra, ¿verdad? Le pones sombra y disminuye la producción también. Pero, pero también no hay que menospreciar, ¿verdad? Sobre todo en las zonas de la zona central de Chile, hablo de Chile que es lo que conozco, ¿verdad? La zona central de Chile donde en verano existe una radiación gigante, donde estos frutales requieren una malla para poder protegerlos de la alta radiación, ¿verdad? Eh, y tienen también, ¿verdad?, sus respuestas fisiológicas a este tipo de barreras que se les ponen. Ahí yo creo que la plasticidad que tienen los frutales, ¿verdad?, u otras plantas también en general, de poder acomodarse a estas situaciones, ¿verdad?, y poder seguir como su nivel de rendimiento es interesante. O sea, yo creo que no hay que descartarla de plano, sino que evaluar, porque efectivamente son plantas mucho más eficientes. No traje ahora porque no los tengo todavía listos, pero también tenemos datos respecto del intercambio gaseoso y también ahí Mm, se ven y cuando los tenga les voy a contar, porque también ahí se ven, ¿verdad?, diferencias entre plantas que son mucho más eficientes y que producen, ¿verdad?, mayor intercambio gaseoso. El tema reproductivo es el punto, digamos, y ahí es donde tenemos que estudiarlo todavía un poco más para ver cómo se comporta. ok, Marcia. En relación a eso, antes de darle paso a otra pregunta, yo creo que una de las propuestas a una segunda fase de tu proyecto sería trabajar con cultivos de mayor densidad, porque la densidad poblacional podría ser un factor, digamos, entre comillas, que haría o generaría un estrés en la planta, en la población, para poder equilibrar la fase reproductiva digamos, en términos de producción podrían equilibrarlo. No sé, por eso mi pregunta en relación a la plasticidad, a la plasticidad fenotípica. Eh,
No tengo claro eso, si es que con cultivos de mayor densidad, o sea, me imagino estos cerezos que ya son bastante densos, ¿verdad? Sumarles mayor densidad, no sé, no tengo claro cuál sería ese camino, ¿verdad? Si funcionaría o Sí, no. porque digamos, si hay una plasticidad fenotípica de la planta a cultivos de mayor densidad, es posiblemente que se equilibre la productividad, como es el caso del algodón. Sí, pero entonces Ya. hay que entrar a determinar de dónde viene el efecto, si es entre la distancia entre plantas o entre la distancia entre líneas. Sí, ok, pero interesante. Bueno, yo le doy paso aquí a Margarita, la pregunta de ella atrás del chat es la siguiente. Permítame un segundo por aquí. Hola, buen día, Marcia, gracias ante todo por este espacio. Mi pregunta es, ¿qué observaciones... ay, se me perdió. ¿Qué observaciones tiene en cuanto a manejo fitosanitario y control de, me imagino, de plagas, enfermedades en los sistemas agrovoltaicos? Ya, sí, esa pregunta la hacían también unas colegas de Colombia, no sé si Margarita es de Colombia, que están estudiando eso. Nosotros acá en los estudios de Chile por lo menos no tenemos datos de eso, hasta donde yo sé no se ha estudiado si es de Colombia. A ver. Tengo unas colegas allá que están empezando a investigar eso de agrosavia, por si quieres contactarlas también, que estaban muy interesadas. Bueno, de Chile no tenemos esos estudios, ¿qué pasa? Y sí se han estudiado en otras partes fenómenos relacionados con la presencia de insectos polinizadores, ¿verdad? En ciertas zonas, como les mostraba, existen algunos estudios que muestran que efectivamente aumentan la cantidad de insectos polinizadores bajo los paneles porque se crean estas condiciones de mayor humedad, ¿verdad? De sombreamiento, incluso espacios para anidar, se genera mayor flora bajo los paneles, el suelo es mucho más, tiene mayor contenido de agua y contenido de materia orgánica, eso está estudiado, entonces podría uno inferir de que bajo los paneles en algunas zonas existe un microclima más equilibrado que podría contener mayor biodiversidad, ¿verdad? De hecho, los estudios de suelo que yo estoy haciendo en paralelo a esto, en el suelo, están mostrando que existe mayor biodiversidad de comunidades bacterianas, mayor materia orgánica, ¿verdad? Entonces podría uno esperar de que estos suelos y estos ambientes sean más equilibrados para hacerle frente a algunas plagas. Pero no tenemos estudios específicos en eso. Ok, Margarita continúa con otra pregunta. En relación a si están trabajando con modelación de cultivos, ya que tienes tantos datos dado que tienen ya datos, que hay forma de parametrizarlos, o sea, trabajar con modelación, simulaciones, etcétera. Sí, sí, claro, Margarita, esa es una de las líneas de trabajo de acá del Centro de Energía, que justamente estamos buscando poder desarrollar estos modelos de crecimiento de cultivos bajo paneles solares para poder después definir este agrotracking que les mencionaba de manera óptima, ¿verdad? Y para eso tenemos que entender bien primero cómo se comporta el árbol, ¿verdad? Y hacerlo, modelarlo y poder plantear esta solución de agrotracking, ¿verdad? Todo con un conocimiento tanto de la parte de generación de energía, ¿verdad? El diseño del sistema, la sombra, la radiación, la disminución de la radiación, los parámetros microclimáticos y la respuesta fisiológica de la planta. Eso es trabajo en desarrollo. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más tenga Hay una dudas o pregunta algo. en el chat de Luis. Ah, ok. Bueno, me parece que es como más comentario. Bueno, Ah, Luis ok, perdón. dice, felicitaciones, buena charla. El portainjerto era Max 14. Si era así, generalmente se realiza raleo de flores porque es súper productiva. Ah, ok, es la característica del material. Eh, Comparado con los otros portainjertos, puede que
ocurra que en sombra baje la cantidad de darnos con entrenudos más largos y quizás facilitaría el manejo agronómico de este cultivo. Ok, Luis, muchas gracias por tu aclaración. Entonces, Súper buen comentario, Luis. Perdona, Carlos, que interrumpa, porque en este plantel, en este predio que les mostré de Águila Solar, existen cuatro o cinco variedades más y cuatro o cinco portainjertos más y cuatro o cinco sistemas de conducción más, ¿verdad? Porque se hizo bien, de manera bien experimental, no obstante su objetivo es comercial, ¿verdad? En la producción. Entonces, están buscando en este lugar cuál le resulta mejor. Y este comentario que hace seguramente va a ir en esa línea, ¿verdad? Si es que estos tipos con este Maxma 14 requiere menor raleo, ¿verdad? Va a requerir este menor manejo, seguramente ese va a ser un beneficio en este caso, ¿verdad? La idea que tiene el grupo que está desarrollando esto es poder comparar todas las alternativas que se plantaron y ver cuál resulta mejor en la producción de cereza. Así que muchas gracias, Luis, por tu comentario. bueno, Marcia, yo creo que podemos culminar nuestra jornada por aquí. En nombre de nuestra comunidad, la Red Latinoamericana de Fisiólogos Vegetales, te agradecemos por traernos este interesante tema. Yo creo que abre la mente de muchos de nosotros acerca de qué podemos hacer, cómo podemos contribuir con nuestras experticias. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que la próxima oportunidad nos traigas más resultados porque realmente quedo yo bastante curioso en relación a esto. Y bueno, muchas gracias y a la comunidad, a las personas que nos acompañaron también, gracias por su tiempo y esperamos vernos de aquí a un mes en nuestro espacio habitual de cada mes en nuestras charlas. Muchas gracias, que tengan un feliz día, una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos por escuchar.